Bueno, esta mañana tengo como invitado al abogado del expresidente Alejandro Toledo, el doctor Heriberto Benítez. Aquí le doy la bienvenida y gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Mari Carmen, por la invitación. Bueno, ya lo habíamos comentado anteriormente, ¿no? Ya era hora de que nos sentemos a tocar algunos temas que a mucha gente, en especial a todo el pueblo peruano, pues interesa. ¿Qué le pareció esta noticia acerca del empresario Joseph Mayman que se ha acogido a esta colaboración eficaz? Bueno, a mí me pareció sorpresiva porque cuando los fiscales a fines de febrero fueron a Israel para tomarle su declaración, Mayman dijo: voy a guardar silencio, no voy a hablar del tema, a pesar que no tenía ninguna prisión. Luego de ello, en el Perú le dictaron una prisión preventiva y lo amenazaron con embargarle todas sus cuentas y sus bienes. A raíz de eso cambió Mayman y ahora dice: bueno, antes que me quiten mis plata, antes que me metan preso, pues prefiero hablar, entre comillas. Entonces yo veo ahí que hay como, digamos, una inducción, una presión hacia Mayman para que diga determinada cosa a cambio de no tocarlo. Esa es la primera impresión que tengo, porque en realidad Mayman ya había dado versiones en el caso de Coteva, ya había dicho que las propiedades eran de él, que él decidió invertir en el Perú, mantenía una posición firme y permanente, decía que las cuentas eran suyas, que el dinero era de él, y de la noche a la mañana giró 180 grados. Entonces, pero como abogado, usted lo ve de esa manera, pero por el otro lado se percibe que si se acoge a esta colaboración eficaz es porque algo tendrá que decir. Ahí está. ¿No? Ese es el otro tema. Lo que tenemos que hacer nosotros es esperar a ver qué es lo que va a declarar Mayman, porque es probable, todos dicen, hablará de Alejandro Toledo, Sí. Y yo me he preguntado, ¿qué pasa si él habla de otros políticos? Porque no olvidemos que Mayman ha hecho negocios con todos los gobiernos, ha tenido que ver con el fujimorismo, ha tenido que ver durante la época del APRA, ha tenido que ver tal vez en el gobierno de Yantumala. Él es un empresario que ha hecho negocios con todos, y no solo en el Perú, sino también en el extranjero. O sea, algo similar a lo que ha sucedido con Odebrecht. Por eso es probable que él hable y de repente, él, no olvidemos que tiene amistad con Pedro Pablo Kuczynski, es amigo de Joy Guay ligado al fujimorismo, tengo entendido que conoce a gente vinculada al APRA, incluso hay depósitos en las cuentas de Mayman que se han hecho cuando ya Alan García era presidente de la República. Entonces hay que esperar con prudencia a ver qué dice Mayman, a quiénes mencionan, cómo se corrobora lo que él dice y que la investigación continúe, ¿no? Porque al final todos los peruanos queremos saber si Odebrecht dio plata y a quiénes se la dio, ¿no? Esto sería como un efecto dominó. Sí, yo creo que es interesante lo que ha dicho. Si bien es cierto, había una presión contra él y el Ministerio Público ha querido negociar, ahora veremos qué es lo que dice. De repente habla muy poco, de repente solo habla de una persona, no sabemos. Por eso nosotros como abogados estamos tranquilos, esperando a ver qué dice, pero lo único que sí queda claro para nosotros es que diga lo que diga Mayman, no va a cambiar en nada la persecución que hemos denunciado nosotros en los Estados Unidos contra Alejandro Toledo, porque no olvidemos que a Toledo no lo escucharon, no lo citaron, no lo dejan apelar, le rechazan su habeas corpus, le agregan delitos sin citarlo. Entonces esas infracciones no las va a cambiar Mayman. Doctor, ¿y no sería bueno o no sería facilitar también el trabajo a la justicia si el expresidente viene aquí al país y aquí se sigue todo este proceso? Alejandro Toledo lo ha dicho de manera directa y a través de sus abogados. Yo estoy dispuesto a ir, pero quiero garantías mínimas. O sea, si a una persona primero la quieres meter presa y luego escucharla, la estás amenazando, y eso es en contra de las reglas democráticas. Primero se le escucha, primero se le investiga y luego se le puede enviar a prisión si hubiera un peligro procesal. Pero a Toledo, sin escucharlo y sin citarlo, lo quieren meter preso. Entonces sí existe un persecución, cierto temor también en el expresidente como para que él no confíe en la justicia y diga: mejor yo me mantengo aquí en Estados Unidos. Hay una preocupación por la manera como han desarrollado estos trámites, digamos, del caso Odebrecht. Hay una mortificación de Toledo porque tiene una condena social. El país entero lo ve ya como si fuera responsable. Todo el mundo quiere que lo manden a la cárcel, lo acusan de haberse apoderado de 20 millones y ni siquiera han escuchado su descargo. Él todavía no ha podido ir a un juez o a un fiscal a decir cuál es su versión, todavía, pero ya mediáticamente está condenado. Entonces a una persona en esas condiciones le resulta difícil, y eso es lo que queremos nosotros que Estados Unidos valore, más allá del delito, más allá de los colaboradores eficaces, más allá de la necesidad de investigar,
Queremos que Estados Unidos evalúe si hay garantías mínimas para que una persona se presente ante un juez que ya le dio prisión sin escucharlo, ¿no? Ahora, si el expresidente ha sido sindicado durante todo este tiempo, hay un dicho también que dice: si el río suena es porque piedras trae. Yo no creo de que si la justicia no hubiera visto algo en él, las cosas estarían mucho más tranquilas, más pasivas, ¿no? Pero mira, no olvidemos que hasta antes que Maiman decida acogerse a la colaboración eficaz, lo único que tenemos es lo que dijo el fiscal en la audiencia pública del 9 de febrero. Y él dijo: hay depósitos que Barata ha confesado que le han hecho empresas vinculadas a Odebrecht a las cuentas de Maiman. Y la lógica del fiscal era: y como Maiman es 40 años amigo de Toledo, entonces la plata es de Toledo. Eso era lo que se inició la investigación, y en mérito de eso le dieron prisión a Toledo. Por eso que nosotros reclamamos y nos rechazaron todos los reclamos. Ahora Maiman va a hablar, vamos a ver qué dice. De repente Maiman dice la plata no es de Toledo sino es de otra persona, o de repente son negocios con otros, no sabemos, porque si él ha decidido acogerse a la colaboración, está reconociendo que hay una infracción y va a decir cómo hizo los negocios. Entonces hay que esperar. Yo digo, puede ser que hayan otros personajes, no necesariamente Alejandro Toledo. ¿Cómo se siente ahora el expresidente con esta noticia de su amigo? ¿Continúan siendo amigos o ya hay cierta distancia entre ellos? Mira, yo he conversado anoche con Alejandro Toledo hasta en 3 oportunidades, y él me ha insistido en que no tiene absolutamente nada que ver, que él no ha recibido dinero ni de Odebrecht ni de nadie, y que si ellos han hecho negocios por su cuenta, será un tema que tendrá que investigarse. Es más, me dice: yo quiero que se investigue y se aclare porque mi nombre está de por medio. Pero yo le digo: presidente, en esas condiciones, si tú regresas al Perú con jueces verdugos, te van a meter a la cárcel y nadie te va a escuchar. O su recomendación de usted hacia él es: quédese allá en Estados Unidos. Bueno, por ahora no hay garantías. Porque mira, si nosotros apelamos y nos rechazan la apelación, nosotros presentamos un habeas corpus y lo rechazan de plano, Mari Carmen. O sea, ni siquiera es que el juez lo admite, lo estudia y te dice: no tienes razón. No, de plano, ni siquiera lo leen, dicen: no, lo rechazan. Entonces, ¿qué garantía tienes? Ninguna. Entonces yo le digo: presidente, en esas condiciones no se le puede defender, porque sería, como decirle a usted, entregarlo a la hoguera, meter su cabeza en la guillotina para que lo metan a la cárcel sabe Dios cuánto tiempo. Y lo que queremos nosotros es investigar, saber la verdad, bueno, y si hay responsabilidad habrá una sanción, ¿no? Y en estas 3 conversaciones que ustedes tuvieron anoche, ¿cómo se siente él? O sea, anímicamente, ¿cómo está? Bueno, primero que está mortificado por todo lo que vienen diciendo, y que él no puede dar un descargo oficial, porque no se trata de escribir una hoja en un Facebook. Él mismo me dice: no se trata de dar una entrevista, porque además cada vez que da una entrevista le dicen: sí, pero la vez pasada dijo esto y usted dice lo otro, y lo terminan enlodando más. Entonces él me dice: yo quiero ir a hablar ante un fiscal o ante un juez y dar toda mi versión. Incluso vimos la manera de que pueda declarar por Skype, por videoconferencia, para que la investigación avance. El Ministerio Público no quiere, dice: no quiero videoconferencia, no quiero Skype. El Ministerio Público ha dicho: quiero que lo traigan, lo metan preso y después le tomo la declaración. Y esa actitud es violatoria de los derechos humanos, y Estados Unidos no lo va a permitir, Mari Carmen. No olvidemos, y los amigos que nos siguen a través de este importante informativo deben saber que en Estados Unidos existe la regla Miranda, que es también conocida como Miranda Rights, que Estados Unidos lo ha implantado a través de su Corte Suprema, que la persona a la cual no le permiten defenderse o no le dicen sus derechos desde el primer día, todo es nulo. Por eso es que uno ve hasta en las películas que cuando la policía captura a una persona le dice: usted tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a contar con un abogado. ¿Aún no haya sido en el país? ¿Aún no haya sido en Estados Unidos? No, por eso, Estados Unidos te dice: la primera regla es esa, tienen que darte tus derechos. A Toledo no lo han citado, no le han dicho sus derechos, no lo han escuchado y lo quieren meter preso. En Estados Unidos el caso Miranda era un caso que tuvo Miranda, un ciudadano, con Arizona, con el estado de Arizona, y a él lo detuvieron, no le leyeron sus derechos al detenerlo, no le dijeron que tenía derecho a guardar silencio, a contar con un abogado y otra cosa más, y por no decirle eso, a pesar que lo habían condenado, creo que por homicidio y estaba en la cárcel, la Corte Suprema anuló todo el proceso. Pero eso es en Estados Unidos. Y es donde está Toledo ahora, por eso es que Estados Unidos... basta con que haya sido, que los hechos hayan sido, por ejemplo, aquí en Perú,
y no en Estados Unidos. Claro. Igual se acogen a ello. Claro, porque el Perú le está pidiendo a Estados Unidos que le entregue a una persona. Entonces, lo mínimo que hace Estados Unidos es ver si hay reglas democráticas y de respeto a los derechos humanos. Entonces, Estados Unidos se da cuenta, dirá, a ver, ¿cuáles son los cargos? Estos son todos los documentos contra Alejandro Toledo, los ponen en la mesa. Ya, ¿cuál es el descargo de Alejandro Toledo? No, no existe. ¿Pero cómo no existe? ¿Qué cosa ha dicho Toledo sobre eso? No hay. ¿Y por qué no hay? No, porque primero queremos meterlo preso y después escucharlo. Ah, no. Ahí yo creo que Estados Unidos va a decir, un momentito, acá no hay causa probable, no hay garantías. O sea, ese es el enfoque para nosotros básico y elemental. Más allá de que Maiman hable, más allá de que hayan 10 colaboradores eficaces, más allá de que el delito pueda ser grave, lo importante es violación al debido proceso, lo cual significa persecución. ¿Ellos continúan manteniendo comunicación, el empresario Maiman con el expresidente Toledo? Que yo sepa, ahora último no han conversado. Es más, el juez ahora, con una resolución que ha dictado de la colaboración eficaz, le ha prohibido a Maiman que hable con los demás investigados, llámese Adi Danón, Elian Karp, Alejandro Toledo y otras personas más que puedan ser. Le ha dicho, usted está prohibido hablar con ellos. O sea, ellos ya no hablaban, ahora hay una decisión judicial y simplemente hay que esperar a ver qué dice Maiman. Esperemos que explique las cosas, que lo que diga lo corrobore y la investigación continúe para que el país sepa qué sucedió realmente, ¿no? Ahora, es un poquito fuera de lo normal también porque, bueno, el expresidente está en Estados Unidos, se está acogiendo también a las leyes de ese país, pero también el empresario Joseph Maiman está en Israel. Y esto se seguiría también a través de la embajada, del consulado. ¿No es un poco complicado seguir un proceso judicial allá también, cuando hay ciertos convenios que todavía no están Lo que pasa es que lo que tienen que hacer los fiscales es acudir a la embajada del Perú en Israel, seguramente ahí lo citarán, le tomarán su declaración, recibirán la información, la procesarán y cualquier otra cosa tal vez lo amplían a través de videoconferencia, porque ahí le han dicho a Maiman que como él tiene que firmar un cuaderno para evitar que se fugue, tiene que acercarse a la embajada del Perú de Israel a firmar. Entonces él está por ahora en ese país, ya le levantan la orden de Interpol, porque él siendo empresario puede querer viajar a otros países, a ver sus negocios, a ver sus cuentas. Yo no sé, el Ministerio Público ha decidido hacer eso, que nosotros como abogados lo estamos evaluando, porque no sabemos hasta qué punto un juez puede anular la decisión de otro juzgado que podría ser un abocamiento indebido. Entonces estamos evaluando. La ley puede decir que le permite hacerlo, pero no todo lo que está en la ley es constitucional y puede ir en contra de los tratados de derechos humanos. Así que estamos haciendo una evaluación, vamos en los próximos días a presentar los recursos necesarios y le decimos al país entero que Toledo quiere venir, pero que le den garantías mínimas. O sea, cualquier persona, si no tiene garantías le resulta difícil. Mira tú, Ollanta Humala y Nadine Heredia acudían a las citaciones. Cada vez que los llamaban iban, se sometían a las pericias. Nadine tenía un trabajo en el extranjero y regresó. Se quedaron en el Perú y los metieron presos. Entonces, ¿cuál es el mensaje que da el juez Concepción? Que a él no le interesa que tú vayas a la justicia. No le interesa que acudas a los llamados. Lo que quieren es meterte preso. Pero ahí también había, según lo que se fue diciendo durante todos esos días tan difíciles para ellos, que había peligro también de fuga, ¿no? Y no necesariamente que vayan hasta el aeropuerto, sino que ellos también podrían tal vez refugiarse en alguna embajada. Bueno, en ese caso, el peligro de fuga sería de todos los procesados. Entonces, todos tendrían que ir a la cárcel. Porque es evidente que un ciudadano que está caminando puede esconderse, puede cambiar de documento de identidad y salir del país. El solo hecho que tenga algo de dinero en su cuenta le puede permitir viajar. De repente cualquiera se puede meter en una embajada. Entonces, si la lógica del juez fuera esa, todos tendrían que estar presos. Nadie podría estar libre. Entonces, se supone que el juez evalúa y la persona ve si cada vez que lo han citado ha ido o no ha fugado. Y eso pasó con Ollanta Humala y Nadine Heredia, pero los metieron presos. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Así cumplan las normas, igual te vas preso. Toledo peor, ni siquiera lo han escuchado y lo quieren meter preso. Pero ¿no cree también que durante el gobierno del expresidente Alejandro Toledo también hubo muchas cosas que él mismo dañó su imagen, por ejemplo con el caso de su hija, ¿sí? Y con el tiempo la gente ya no creía, ¿no? El tema también con la suegra, con la mamá de la señora Elian Karp, y eso tal vez no ha jugado tampoco a favor en él, ¿no? Es probable que Alejandro Toledo en varios temas haya tenido versiones diferentes o distintas, que muchos lo califican como mentiroso, otros dicen que no dice la verdad, y le eso han dicho no le está ayudando tampoco. Por eso yo digo,
todas esas cosas que han ocurrido, que lo han afectado a Alejandro Toledo, no pueden ingresar a un expediente para que el juez diga, ah, yo te voy a meter preso porque tú en tal oportunidad mentiste, o porque tú en tal oportunidad dijiste una cosa y era otra. No, el juez tiene que guiarse de lo que hay en el expediente, ¿ya? Entonces eso es lo que manda. Entonces el juez tiene que decir, acá en el expediente hay esto. Incluso el juez no debe leer los diarios, ni debe ver la televisión para no dejarse influir, porque un juez imparcial resuelve sobre lo que hay en el expediente, porque si el juez va a ver la portada de los diarios, entonces va a decir que el señor es culpable. Si el juez va a ver todos los noticieros, entonces va a decir primero tiene que ir preso. Eso es lo que pasa. Entonces hay una influencia externa en los jueces, que ellos piensan en la portada de mañana y no en lo que hay en el expediente. Eso es lo que se está viendo. Por eso incluso, Mari Carmen, en estos días se va a reunir la Corte Suprema para tomar un acuerdo plenario sobre cómo deben ser las prisiones preventivas, porque se han dado cuenta que hay muchos abusos. Tú ves todos los días en los diarios, detienen a una persona y lo primero que hace el fiscal, pido prisión preventiva. 9 meses, 18 meses, 9 meses, 18, todos los mandan a la hay cárcel. algunos casos que ya deberían de ir, pero a la cárcel de frente. Por eso, cuando ¿no? hay, pongamos, delitos flagrantes, esos que encuentran llevándose niños para querer violarlos y están grabados, bueno, ahí pues es evidente que tienen que ir a la cárcel, o un homicida que está con el cuchillo y se queda ahí y dice, yo lo maté, ahí ya no habría más que probar. O el maltrato, violencia doméstica. También, esos son casos que escapan y que son excepcionales, que sí ameritan una prisión. Pero hay otros casos en los que los políticos acuden, asisten, no tienen intención de fugar. Entonces, ¿para qué lo vas a meter preso? Lo hacen por una presión mediática, porque algunos jueces tal vez quieren hacer carrera diciendo, yo metí preso a fulano de tal, entonces ahora me ascienden y yo soy el juez bueno. Y no se puede vender imagen de bueno metiendo a la cárcel a la gente, porque ¿qué pasa si transcurren 2, 3 años y ese político sale libre? ¿Quién le devuelve su honor? ¿Quién le devuelve a su familia el daño que le han causado? Nadie. Porque ni siquiera le dicen disculpe, simplemente lo metieron preso y se acabó. ¿Qué cree que está pasando en el país? ¿Por qué estas cosas se van dando? Que lamentablemente hay una fatal coincidencia de todos nuestros expresidentes. Yo veo que desde la época de Fujimori, incluso un poquito antes, desde el primer gobierno de García, se han visto temas ligados a corrupción, porque hablaban del tren eléctrico, de la compra de Mirage, había matanzas en los penales, después entró Fujimori con Montesinos, ya el país conoce en la década del Fujimorismo todo lo que pasó, luego vino Alan García, en su segundo gobierno también los narcoindultos y una serie de temas, pasó por Alejandro Toledo, todos los gobiernos tienen problemas de denuncias. Igual en el Perú, todos los funcionarios, alcaldes, regidores, consejeros regionales, presidentes regionales, todos, cada resolución que firman puede significar un proceso. Tú a los alcaldes y a los gobernadores regionales lo ves más en la fiscalía que en su despacho. Todos los días están declarando porque los denunciaron de abuso de autoridad, de concusión, de corrupción, de una serie de hechos. Entonces, ser funcionario público en el Perú es difícil, implica muchas denuncias. Pero sin embargo hay gente que está ahí, gente que está cumpliendo, ¿no? Quería regresar un poquito al tema del expresidente Alejandro Toledo, cuando dice de que él todavía tienen que escuchar qué es lo que dice el empresario Joseph Maiman, que él todavía no va a regresar aquí al país porque él quiere tener garantías. Ahora yo, del lado periodístico, yo quisiera saber, ¿por qué no ha dado declaraciones a algún medio de comunicación peruano? Mira, porque sabemos, perdón que le interrumpa, se ha presentado a la CNN, ¿no? Y muchos dicen, ¿y por qué da una entrevista a la CNN? ¿Es porque de repente tiene, no sé, es más de renombre de repente el medio de comunicación? Tal vez lo hace también para que en el Perú no hayan celos entre los medios, que por qué le da tal canal y lo demás, por qué a Digital TV Perú no, o por qué acá sí nadie otros dice, no. sienta aquí, o nosotros, falta de confianza, podemos ir para allá por también, eso digo, ¿no? tal vez él pensó en eso, dijo, para que no se peleen los medios nacionales, mejor me voy a uno internacional. ¿Así ha sido? No, digo, yo le comento, o sea, tratando de, digamos, de explicar un poco por qué. Sí. Ahora, es evidente que Alejandro Toledo fue a una ceremonia, creo que fue en los mismos Estados Unidos, no sé si fue en Nueva York, creo. Esa toma que salió donde él estaba al frente de un piano. Claro, que fue a verlo de un libro, creo que tenía una presentación. Sí. Entonces, a raíz de eso lo entrevistaron agencias de noticias que están acreditadas allá. Hubo varios peruanos también que lo entrevistaron y mandaron los videos y comenzaron la noticia que Toledo dijo esto, que era mentira, que no era el libro, que es falso, que esto, lo... Entonces, una persona que ve que le hacen eso, entonces dirán, ¿cómo voy a declarar? Pues, no sé, yo creo que hay que entenderlo, pero lo importante es que para valorar los hechos, la declaración que vale es la que está ante el fiscal o ante el juez.
Esas son las que valen. Toledo quiere declarar, incluso ha sugerido videoconferencia o Skype. No quieren. Le han dicho, primero preso, después hablas. Entonces, eso afecta a los derechos fundamentales y eso ya lo hemos puesto en conocimiento de Estados Unidos. Yo entiendo que por eso es que Estados Unidos, en el caso Odebrecht, les ha dicho no hay causa probable. Por eso es que ahora el Perú quiere insistir con el caso Ecoteva, pero le van a decir, Ecoteva, usted ha sacado copias de Odebrecht, lo ha agregado acá y es lo mismo. Ahora Toledo han dicho, lo van a investigar por el caso Orellana, lo van a investigar por Camargo Correa, le han abierto una investigación por Olmos y seguramente le seguirán abriendo más investigaciones por cada decreto que firmó. Entonces al final lo van a empapelar y van a decir, Toledo tiene 20 procesos y tiene 20 prisiones preventivas, a ver si con eso logran traerlo. Entonces queda demostrado que lo único que quieren es meterlos presos, no quieren investigar. Pero pareciera de que hay dos grupos, ¿no? Hay dos bandos que quieren de que él regrese aquí al país y hay otros que tal vez no les conviene que regrese el expresidente al país. O sea, él también podría sindicar a varios, ¿no? Mira, en esta investigación que se hace del caso Odebrecht, la Constitución, si no me equivoco, en el artículo 128, dice que los probables delitos que cometa un presidente de la República o infracciones a la Constitución son de responsabilidad de los ministros de Estado. Si a Toledo, como cargos, el fiscal y el juez, para dictar una prisión, le han dicho, usted firmó una ley con nombre propio para favorecer a la empresa Odebrecht. Según ese artículo 128, los culpables de la ley serían los ministros y no el presidente. Después le dicen, usted firmó un decreto supremo para favorecer a Odebrecht. El culpable de la firma del decreto supremo sería el ministro y no el presidente, según la Constitución. Entonces, ¿quién era ministro en esa época? ¿De Economía o de la presidencia del Consejo de Ministros? Pero Pablo Kuczynski. Yo digo, ¿y por qué no lo investigan? ¿No? Le han tomado una declaración y dicen que Fernando Zavala también fue ministro de Economía. Hay muchos exministros que están yendo a declarar. Entonces, esperemos pues que el fiscal diga, bueno, Toledo es un tema, pero no olvidemos que la Constitución dice que los responsables son los ministros de Estado, porque eso se llama refrendo ministerial. La firma de un presidente no tiene valor si al costado no está la de un ministro. Eso se ha hecho constitucionalmente para que los que respondan sean los ministros, son los responsables. Ahora, los ministros también anulan su responsabilidad si sucede un hecho e inmediatamente renuncian. O sea, pongamos, tú eres presidente de la República y yo soy tu ministro. Yo firmo un decreto, inmediatamente me doy cuenta que ese decreto está mal, renuncio y acaba mi responsabilidad. Pero si yo me quedo del cargo, estoy asumiendo la responsabilidad que pudiera cometer el presidente de la República. Pero Pablo Kuczynski se quedó hasta el último día. Fernando Zavala fue ministro de Economía y se quedó. Entonces, constitucionalmente los responsables serían, pero Pablo Kuczynski, Fernando Zavala u otros ministros de Estado. Sin embargo, eso no lo valoran. El fiscal dice, no me interesa, a mí me interesa Toledo. Quiero meter preso a Toledo y pum. Ahora, hoy se va a publicar, creo, en un canal que tiene el Ministerio Público, una entrevista a Hamilton Castro. La están anunciando sobre, casualmente, el caso Odebrecht. Vamos a escuchar lo que dirá y esperemos pues que hable también de las siglas AG, que diga de lo que Odebrecht le dijo, dale 500 más a Keiko, a ver qué dirá el fiscal. Vamos a ver, esperar con atención, a ver qué sigue corriendo del tema, ¿no? El presidente está viviendo en Estados Unidos, pero está siguiendo todo el tema como si estuviera ahí aquí. Sí, bueno, conversamos permanentemente y yo lo mantengo informado sobre los temas procesales y lógico por internet uno se entera de las noticias inmediatas y está atento a Digital TV Perú. Claro, porque aquí informamos todo. Por eso, y es más imparcial, a diferencia de otros medios que a veces toman posiciones, al menos en Digital TV Perú la imparcialidad les permite él analizar. Y ojalá esta entrevista, bueno, ahora todavía es de madrugada ya, pero ojalá la pueda ver y de repente les envía un comentario, ¿no? ¿Él en algún momento tendría la disponibilidad de poder por lo menos enlazarnos telefónicamente? No, tendría que consultarle, ¿no? Y podríamos ver de repente la posibilidad de que hable. Yo, por mi parte, creo que es importante aclarar, pero hay que tener en cuenta también que en Estados Unidos, por ejemplo, no son muy partidarios de hacer las cosas públicas. Por eso tú verás que en los procesos judiciales, cuando hacen Estados Unidos, no entra la prensa. Sí, es mucho más hermético, claro, sí, claro. No entran las cámaras de televisión, ahí entran los periodistas con un lápiz. Por eso es que tú ves que en muchos casos se ve que los periodistas
dibujan cómo estaba claro, el tribunal. En procesos judiciales, en dibujan audiencias. y hacen claro. un comentario de lo que ellos oyen. Sí. O sea, no es como acá que le ponen la cámara al juez, le prenden el reflectorio y el juez está temblando. Y no sabe qué va a porque decir. ellos también lo permiten, ¿no? Claro, Entonces nosotros los medios de comunicación, si nos dan cabida y tenemos nosotros la oportunidad también de estar presentes, lo vamos a hacer. Pero si ¿no? un juez dijera, no entra la prensa, violó la libertad de expresión y el juez tiene que abrir. En cambio, Estados Unidos, para que el juez sea más imparcial, para que el juez no se deje influir por cosas externas, es que dice, no me entra la prensa. Entonces el juez está tranquilo, pregunta, no hay ningún flash que lo moleste, no hay que ponerse lentes oscuros para que no lo reconozcan, entonces el juez actúa libremente. Pero eso no sucede en el Perú, ¿ves? Esas son diferencias que Estados Unidos las valora, por eso es que allá mucha gente no habla. Tú ves que en Estados Unidos los parlamentarios no salen todos los días a la prensa como acá. Acá tú ves que tienen un espacio político dedicado a puro congresista. En Estados Unidos los senadores no hablan, los diputados también no. son dos países totalmente distintos, la cultura es totalmente distinta, la justicia se maneja de una manera pero por eso lo hacen distinta, para ¿no? proteger a su clase política, porque raro ves tú a un político en Estados Unidos involucrado o declarando todos los días. Claro. Eso mantiene un silencio, un perfil diferente. Los secretarios de Estado hacen su conferencia de prensa, hablan a todos y se retiran. Acá no, acá lo siguen hasta la puerta de su casa, se paran, ¿no? Allá no. Entonces, si nosotros hiciéramos algo parecido, la clase política se oxigenaría, los jueces impartirían justicia y habría pues procesos judiciales de verdad. Pero acá pues hay un cargamontón y cuando eres conocido es peor, ¿no? Sí, claro, son, como le digo, culturas totalmente distintas, ¿no? Las que vivimos. Ahora, doctor, también según un medio, un programa de televisión dominical, el juez Abel Concha se dice estar entrampando y estar dilatando el proceso de extradición al expresidente. Mira, un fiscal, creo que es el superior de lavado de activos, iba a denunciar al juez Abel Concha ante el agua porque decía que estaba demorando el trámite de la prisión de Alejandro Toledo. Pero yo entiendo que el juez Abel Concha no puede, pues, en 24 horas agarrar un oficio, firmar cualquier cosa y entregarlo. Tiene que armar un expediente. El juez Abel Concha ha procurado que hayan garantías. Y lo que le ha incomodado al Ministerio Público es lo siguiente. Hay plazos y etapas para hacer investigaciones. Con el Código de Procedimientos Penales, el antiguo, se llama la etapa de la instrucción. En el caso de Coteva, se venció el plazo, les dieron ampliaciones y la fiscal no ha encontrado nada, no puede acusar. Han pasado cerca de 4 años en Ecoteva y la fiscal no acusa. Entonces el juez sacó una resolución diciendo, ya vencieron los plazos, terminó todo, porque ya no puede, de acuerdo al código, darle más plazos. Y la fiscal pidió 4 meses más. El juez se lo negó. La fiscal ha apelado y por eso ha reclamado el Ministerio Público. Dicen que el juez entorpece, que el juez no deja, que demora y le han echado una serie de lodo y de fango. Pero lo que ha hecho el juez es cumplir la ley. Le ha dicho, señor, su plazo ya venció. Usted está 4 años investigando y no me ha traído nada para acusar a Alejandro Toledo. Y ahora quiere que le dé 4 meses más. Ya no puedo. Uy, le ha hecho un cargamontón al juez diciendo que él favorece, que él... No es así, la realidad es otra. El juez tiene que cumplir con la ley. Y el Ministerio Público está acostumbrado pues, a que le den 4 meses más, 8 meses más, 12 meses más. No, pues, mira, en 4 años, aunque te parezca mentira, en el caso de Coteva, no han encontrado nada. Entonces, esa fiscal, ¿qué va a tener que hacer? Archivar el caso. La prensa la destroza. Entonces, la fiscal necesita, aunque sea 4 meses, para meter cualquier expediente y acusarlo. Y el juez ya le dijo, ya no. Entonces, eso va a ir a la Corte Superior para que se resuelva si le dan o no le dan el plazo extraordinario de 4 meses más, porque como en 4 años no ha encontrado nada, ahora quiere encontrarlo en 4 meses, y seguramente esperará a ver qué dice Maiman para meterlo al expediente y justificar una acusación. Entonces, así no se hacen las investigaciones. Yo creo que el juez Abel Concha ha demostrado imparcialidad, ha actuado como debe ser, y ahora lo están atacando como que estuviera ligado a Alejandro Toledo, como que quiere proteger la corrupción, y así no es. Pero ¿y por qué no denuncian igual a los jueces cuando dictan prisión sin escuchar? Ahí sí todos se quedan callados. Pero ahora se está analizando más ese tema. El expresidente tiene la oportunidad, o tiene la oportunidad de contar con usted, con los distintos abogados también en Estados Unidos. Pero la justicia siempre se ha manejado de esta manera. Los jueces, el Poder Judicial, y cuando el presidente Alejandro Toledo estaba en el gobierno, esto se seguía manejando de la misma manera, claro, pero ahora como se ve involucrado, las cosas deberían de ser totalmente distintas, ¿no? Yo creo que... ¿Cómo ahora sería? Porque, por ejemplo, guardando las distancias de lo que estamos hablando, la conductora de televisión, Laura Bozzo, ¿no? Ella hace poco ha venido de visita y ella dice, bueno, ¿por qué
en el gobierno de él, ¿por qué a mí sí? ¿No? Porque a mí sí se me señaló, porque a mí se me dio prisión en el domicilio y ella se quedó en el estudio durante muchos meses, y porque durante 3 años, que fue bastante tiempo, y ahora ¿por qué debería ser diferente con él? Eso es lo que ella reclama y esa es la queja, ¿no? Mira, si lo que hicieron con Laura Bozzo estaba mal, no puede volver a repetirse. O sea, la gente no puede decir, como a mí me hicieron eso, entonces que hagan igual. No, eso sería talionaje. Pero el mismo expresidente fue que, durante su gobierno. Pero ¿no? en este gobierno tú ves que el actual presidente tampoco se mete en lo de Alejandro Toledo. Bueno, salvo que haya llamado a Donald Trump y ha pedido que lo expulsen, ¿no? Pero después no ha dicho, señores, cuidado con la prisión preventiva. Yo entiendo que los presidentes tienen que ser autónomos de las decisiones que toman los jueces. Entonces, claro, hay un ministro de Justicia que es un enlace. De repente los ministros de Justicia no dicen nada, pero a nadie se le puede enviar a la cárcel sin escucharlo. Además, hoy hay más publicidad periodística y más redes sociales que en el año 2000, que hace 17 años. O sea, hoy un mandato de prisión o un encarcelamiento se conoce más rápido y causa más daño que hace 17 años. Porque ahora la comunicación es ya por el celular. Ahorita ordenan la detención de alguien y el Perú se entera sin leer el diario el día siguiente. Ya, como decía Héctor Lavoe, noticia que ya pasó, ya no tiene valor, ¿no? Ahora, doctor, sabemos también que los abogados son como los confesores en la iglesia y saben todo, milagros, ¿verdad? No, yo sé de que no hacen milagros, pero conocen todo lo que el pecador hace. ¿Usted en algún momento, si esto se le llegase a complicar al expresidente, usted daría un paso al costado? ¿Dejaría de defenderlo? Yo no puedo abandonar a una persona a la cual esté defendiendo, salvo que la persona me diga, hasta acá nomás, doctor, voy a cambiar de abogado, o ya no quiero que me defiendan, o quiero que me defienda el defensor público. Mientras tanto, no lo puede abandonar. Es como un médico, no puede abandonar a su paciente. Aun cuando el paciente de repente no le pague su honorario, tú no lo puedes dejar herido y desangrando, salvo que el paciente diga, acá vino mi otro doctor, allá, entonces tú te retiras. Si a mí Toledo me ha pedido que lo defienda, yo lo tengo que defender, hasta el momento que él me diga, hasta acá nomás. Entonces, yo no creo haber equivocado la estrategia, porque es la única que podemos hacer, y estamos trabajando y hemos ido demostrando las irregularidades ante los Estados Unidos. Hay 2 consejeros allá que están apoyando, que conocen mucho el tema de la extradición y el tema de los tratados internacionales, que es lo que tiene que verse para defender, y estamos colaborando en eso. Alejandro Toledo nos ha dicho, yo quiero que la investigación se haga, no es que me oponga, pero denme garantías mínimas, y nosotros como abogados sabemos que si no hay garantías mínimas no se le puede entregar a ninguna persona, se llame como se llame. No es que pedimos un privilegio para Toledo, sino que este mensaje debe quedar claro para todos los peruanos, porque yo me pregunto, ¿cuántos peruanos habrá hoy en la cárcel que todavía no declaran? Que los tienen 36 meses y les siguen ampliando y los tienen como investigados. Entonces, eso tampoco se puede hacer, ¿no? Entonces, la justicia pues tiene que ser rápida, pero con eficacia. No rechazar los escritos. Mira, todo lo que presentamos lo rechaza. No es que estuvieran mal presentados, porque si estuviera mal el juez no diría, mire, no, te lo rechazan de plano. Entonces, rechazar de plano un escrito es decir, las puertas están cerradas, yo solo te quiero ver preso, ¿no? Y eso no se lo deseo yo a nadie, ni a mi peor enemigo. Mira, ni a Keiko, ni a García uno le desea la prisión. Pero claro, lo mismo que decías tú, si Laura Bozzo dice, a mí me metieron presa, ¿por qué con Toledo no hacen lo mismo? Yo podría responder, ¿y por qué no hacen lo mismo con Keiko y con García? ¿Y por qué no hacen lo mismo con fulano de tal? No se trata de repetir la cadena, sino de dar garantías a todos, ¿no? O sea que existe todavía una esperanza de que con este proceso al expresidente esto por lo menos algo vaya a cambiar. Mira, tenemos un habeas corpus que está en el Tribunal Constitucional para anular la primera prisión preventiva. Si el habeas corpus lo declara fundado, se anula la primera prisión. El efecto sería que se anula la segunda, pues Toledo podría venir porque ya no tendría, habría que ver las garantías mínimas. Pero si no le revocan, entonces ¿qué puede hacer una persona? Tiene que ponerse, como dicen los abogados, a buen recaudo. Tú no puedes permitir que atropellen tus derechos. Tienes tú la posibilidad de buscar defenderte de la manera que sea necesaria. Eso no quiere decir que él, como dicen algunos, es un prófugo, se evadió, se escapó. No, el hombre está esperando que se resuelvan sus pedidos. Bueno, ya cuando una persona no da la cara, en general,
entonces uno cree de que está huyendo, ¿no? Y el silencio acá, a veces otorga mucho más. Acuérdate que acá nosotros como abogados estamos dando la cara y estamos peleando judicialmente con escritos, con recursos, con apelaciones, con habeas corpus, presentando documentos, estamos defendiendo. O sea, a pesar de que a él lo quieren meter primero a la cárcel, pues nosotros estamos defendiendo y no nos hacen caso. ¿Cómo ve la situación a la fecha del expresidente? ¿Hay posibilidad de que él de repente vaya a salir libre de todo esto? Mira, yo lo que veo es que hasta ahora se están cometiendo muchos abusos y atropellos, como querer mandarlo a la cárcel sin escucharlo. Se están cometiendo. Que eso debería enmendarse y el Poder Judicial debería decir con todos los ciudadanos vamos a trabajar respetando la ley, cosa que ahí Toledo ya se vería obligado a venir al Perú. Pero si no le das garantía mínima, no viene. Por eso es que hay muchos que rehuyen de la justicia, que tienen temor. Muchos que dicen, ¿cómo voy a ir a un juez y me van a meter preso 3 años sin saber por qué? Entonces, como decía irónicamente un profesor universitario, decía, a ti te acusan de estar acusado. ¿Cómo es eso? Sí, pues yo te acuso por estar acusado y por eso te vas preso. Entonces, sí, o van a la cárcel y le preguntan, ¿y usted por qué está preso? No sé, estoy acá hace 18 meses, pero aún no me dicen por qué. Otros dicen, yo estoy acá 12 meses y todavía no me preguntan, ni siquiera doy mi declaración, pero estoy preso. Entonces, eso es lo que hay que evitar, se llame como se llame. Y ahí deberíamos iniciar una campaña todos. Para ver cómo va mejorando este tema, pero sí, claro, yo creo, todo lo que se ha venido viendo también es que, por lo que usted nos está diciendo, de que él quiere tener este derecho a réplica y el poder defenderse, entonces seguro que también hay muchas cosas que él tendría que decir, que él sabe que todavía no las dice, porque ya su esposa, la señora Elian Karp, dejó entrever por ahí algún Twitter, algún mensaje también que le envió al presidente Kuczynski. Ya, pero ¿no? Hay que recordar que cuando Elian Karp dio ese mensaje, que muchos lo comentaron como una amenaza, sí, ¿no? Ya. Era una reacción de Elian Karp porque horas antes habían allanado su inmueble en horas de la madrugada. Se habían metido a las 2 de la mañana fiscales, policías, como si fuera pues una banda, un crimen organizado, como si fueran ampones. Pero eso fue legal. No, yo no digo que fuera legal, pero digo, ¿por qué lo hacen en la madrugada? Como si fueran a descubrir algo. ¿Por qué no lo hicieron desde el día? 2, ¿por qué tuvieron que decirle al juez, deme una orden, si ellos podían ir, tocar la puerta y entrar? La ley establece que para hacer un allanamiento, se toca la puerta, la persona le abre, entra y no hay ningún problema. Si el juez o fiscal suponen que no lo van a dejar entrar con pruebas, recién le piden al juez la orden para allanar. Entonces, ¿dónde están las pruebas de que Toledo no lo iba a dejar entrar si incluso Toledo estaba de viaje? Pero esa reacción que tuvo la ex primera dama, la señora Elian Karp, pero sonó así, como una amenaza, o sea, no te sigas metiendo con nosotros porque hay muchas cosas que yo sé y en algún momento yo podría hablar. Yo creo que hay que entenderla, a cualquier persona que se metan en la madrugada a su casa y andarle un... Pero es que yo tendría que saber algo para yo poder decir eso, porque si yo no sé nada ya no tendría que hacerlo. Bueno, depende pues la cosa, ¿no? O sea, puede hacer que sepa algo, puede hacer que sea una reacción, puede ser que sea el momento. ¿Cómo está ella, doctor? Bueno, ella también está mortificada por lo que está pasando, porque incluso a Elian Karp ya le dieron una prisión también en el caso de Coteva. Y el argumento que da el fiscal para pedir la prisión de Elian Karp dice, ¿por qué? Porque ella era primera dama de la nación, porque ella acompañaba a Toledo en todos sus viajes, porque ella hacía labor social y por consiguiente, como estaba al lado de su esposo, debe saber lo que sucedió. Entonces por eso la han metido preso. ¿Y no es más o menos similar con lo que hacía también la ex primera dama, la señora Nadine Heredia? Sí, pero acuérdate que en el caso de Nadine Heredia encontraron agendas, habían otros elementos que podrían decir vamos a investigar, pero en el caso de Elian Karp es directo. Por acompañar a su esposo, por ser primera dama y por hacer labor social, tenía que conocer las cosas que hacía Alejandro Toledo y por consiguiente prisión preventiva. Entonces ese no es un argumento sólido para una prisión. Entonces yo ahí me doy cuenta que eso es una persecución, porque en cualquier juzgado del mundo tú presentas eso y los jueces dicen, oiga, ¿cómo le voy a dar prisión por ser primera dama, por acompañar a su esposo? Entonces ellos dicen, no, es que como la acompañaba sabía todo. Entonces eso hace presumir de que ella también debe ir a la cárcel junto con su marido. No, pues tú no puedes hacer eso. O sea, mañana uno tiene una esposa, un esposo que va a la política, entonces toda la familia tendría que ir presa. Ahí falló el Ministerio Público, pero le han dado la prisión. Entonces eso le mortifica a ella. Eso lo hemos puesto en conocimiento de los Estados Unidos. Decimos, mire señor, vamos a ver qué resuelven, ¿no? Vamos a ver qué sucede de aquí en adelante. Doctor, muchísimas gracias por haber estado aquí esta mañana. Muy amable. Entonces, ahí teníamos nuestra entrevista con el abogado del expresidente Alejandro Toledo, el doctor Heriberto Benítez.